Las élites occidentales, en lo profundo de sus escaparates, guardan la camisa parda de la antigua Alemania nacionalsocialista. Ellos, todos los dirigentes occidentales, guardan un sentimiento supremacista, envuelto en una retórica liberal y democrática. Nadie se deje engañar. Canadá y Occidente colectivo es supremacista. El disparatado homenaje de Justin Trudeau y el Parlamento canadiense a un antiguo oficial ucraniano del ejército alemán en Ucrania les tumbó la fachada. Las autoridades rusas han salido al paso con inusual rabia, exigiendo a Canadá una disculpa al pueblo ruso, si no, entonces tendrán que aprender la lección. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Cada vez más descaradamente el Occidente colectivo muestra su verdadero rostro. El homenaje del primer ministro canadiense y el parlamento de ese país a un criminal de guerra deja ver las costuras de estos señores y señoras demócratas. Siendo así, los rusos han atacado con hierro. Es muy importante que un país como Canadá aprenda la lección después de la vergüenza que le pasó, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El funcionario recordó que la ignorancia no es excusa. La acción de las autoridades canadienses no puede ser un acto de distraídos y atolondrados dirigentes. Es la conducta propia de las élites occidentales. Peskov retó a la diplomacia canadiense a ejecutar iniciativas antifascistas, en vez de limitarlas. El vocero moscovita no guardó baterías y afirmó que es inaceptable la excusa puesta por todos, incluyendo el primer ministro canadiense Justin Trudeau, de que ignoraban la naturaleza del acto y a quién se le homenajea. El vocero acotó que las autoridades rusas recomiendan a las élites canadienses comenzar a leer libros de historia sobre el fascismo. Por supuesto, el portavoz sabe que la ignorancia es una excusa. Ellos conocen la historia. Ellos saben que la Unión Soviética les asestó una derrota estratégica en la Segunda Guerra Mundial y por décadas ha sido un actor antihegemónico. Porque ciertamente la caída de la Alemania fascista no significó el fin de la ideología supremacista que le es esencial, no. Solamente se transmutó en la ideología neoliberal dominante, en los poderosos círculos financieros y militaristas que manipulan realmente al Occidente colectivo. El embajador de Rusia en Canadá, Oleg Stepanov, les puso a las élites políticas canadienses el siguiente dilema. Creo que una sociedad multicultural de la que Canadá se anuncia como tal, el Parlamento y el gobierno del país están obligados a pedir formalmente y sin ambigüedades una disculpa al pueblo ruso, afirmó el diplomático. La irresponsabilidad de los políticos canadienses es tal que habitando una comunidad de 600,000 ciudadanos canadienses de ascendencia rusa, pueden generar un conflicto interno con la comunidad ucraniana de alrededor de 700,000 ciudadanos en el país. Pero no hay manera. El Occidente colectivo no entiende de eso. De hecho, el gobierno canadiense citó a consulta al embajador ruso por lo que caracterizó comentarios de odio. Es decir, homenajean a un criminal de guerra que por obvias razones enfadó a mucha gente, víctimas del tal individuo, y eso no es promover el odio, además de aceptarlo como algo heroico. El personaje en cuestión es un sujeto de 98 años de edad llamado Yaroslav Hunka. Hunka perteneció a las antiguas SS en la división Galicien en Ucrania. Esta horda estaba conformada por ultranacionalistas ucranianos que combatieron al ejército soviético. Su oscura fama nació por los tremendos crímenes cometidos contra ciudadanos rusos, ucranianos, judíos, entre otros. Las élites canadienses cuidan las formas, venden un país casi idílico, pero eso es pura propaganda. El medio canadiense, Post Media, denunció que Ottawa es una de las naciones más reacias a procesar y denunciar antiguos criminales de guerra. En efecto, la nación norteña fue una de las principales receptoras de soldados ucranianos que colaboraron con Alemania.
El Congreso judío canadiense había denunciado en fecha tan antigua como en 1940 que de manera subrepticia se habían instalado células durmientes de oficiales, soldados y colaboracionistas de ideología supremacista en el territorio canadiense. Entonces, es comprensible que las autoridades de Rusia no crean en las excusas de los canadienses. En Moscú, conscientes del tremendo sacrificio humano de su país en el conflicto, entienden que Occidente colectivo se ha echado en brazos de los factores más retrógrados del espectro político para sostener su hegemonía, el supremacismo. Entre tanto, los rusos advierten: los coqueteos de Ottawa con los criminales y sus ataques hostiles sistemáticos no quedarán sin consecuencias, afirmó María Zakharova, portavoz de la Cancillería rusa. También agregó que de ahora en adelante las relaciones entre Canadá y Rusia han recibido un golpe letal. Consideramos a Canadá como un estado extremadamente hostil, tachó la diplomática. En cualquier otro contexto se pudiera entender esas palabras como una declaración de guerra. Afirmó que las autoridades canadienses, al conmemorar personajes supremacistas, se ha manchado con Rusia. Construiremos nuestra política en coherencia con eso, cerró. Por cierto, a Canadá se le enredó la cosa. El Ministerio de Educación de Polonia ha solicitado formalmente a las autoridades judiciales de ese país el pedido de extradición del señor Hunka. Además, la Cancillería polaca calificó el nauseabundo homenaje como escandaloso. En una carta al Instituto Nacional de Memoria Nacional, el Ministerio de Educación pide examinar el prontuario de Hunka. En el caso de confirmarse que participó en crímenes contra ciudadanos polacos, será solicitado en extradición para ser juzgado en Polonia. En nombre de esta Cámara me gustaría disculparme de forma sincera por lo que pasó aquí, dijo un lagrimoso Trudeau frente al Parlamento canadiense. Por supuesto, las lágrimas de cocodrilo del premier canadiense no engañan a nadie. El rey está desnudo. El primer ministro Trudeau expresa la más sentida disculpa. Dicen que le perdone, que él no sabía. Pero eso es mentira, afirmó con contundencia Zakharova. La diplomática presentó pruebas contundentes de la complicidad de altos funcionarios del país norteño con organizaciones supremacistas de Ucrania. La ex viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, es nieta de Mikhailo Chomiak, colaborador con Alemania en Ucrania. Además, hace vida militante en el Congreso de los Ucranianos de Canadá y del Congreso Mundial de los Ucranianos, UWC, entes de militancia supremacista de ucranianos y canadienses. ¡Qué amigos! No puede haber una mayor profanación de la memoria de los caídos, agregó Zakharova, contrariando a la prensa occidental sobre la supuesta ignorancia de Volodymyr Zelensky sobre Hunka. La diplomática denunció que el acusado es un nombre familiar en Kiev. De igual manera, las organizaciones en que Hunka milita. Huyendo de sus antiguos crímenes, Hunka arribó a Canadá en el año 1953, proveniente del Reino Unido. Activista social y de mucha intervención en los asuntos de la comunidad donde vive, Hunka milita abiertamente en organizaciones supremacistas tachadas por la comunidad judía canadiense como criminales de guerra. Entonces, ¿quién les cree que no sabía? Sencillamente, esa es la ideología realmente existente del occidente colectivo. Durante décadas, estas células durmientes han estado agazapadas. Ahora que Rusia cuestiona la hegemonía estadounidense, saca estos elementos. La desesperación de Occidente los pone en manos de una nueva jauría parda. Rusia ha denunciado con todos los elementos veraces posibles la situación política de las élites occidentales, sus riesgos más tenebrosos, prepotencia, racismo y supremacismo racial comienzan a tomar las riendas de las decisiones político-militares de los mandamases occidentales. Eso indica que una sola cosa: el futuro será de lucha.
Moscú se enfrenta a una jauría desatada. El occidente colectivo tiene como premisa eliminar a Moscú como rival geopolítico a como dé lugar. Sin embargo, los resultados son pobres. Derrotas, humillaciones y frustraciones acumula Washington en esta estrategia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.